Vamos a tocar dos temas que vienen en la ley concursal, pero que son utilizados con carácter previo al concurso de acreedores y que incluso pueden permitirnos el no tener que instar un concurso de acreedores. Son mecanismos preventivos, nuevamente, extrajudiciales, y que lo que nos puede permitir es asesorar al cliente en qué herramientas tiene a su disposición para no entrar en concurso de acreedores, que obviamente conlleva una complicación en la actividad diaria de la empresa. La primera de ellas es lo que llamamos refinanciación con garantías legales. Esto está regulado en la ley concursal en la disposición adicional cuarta. Es una disposición que se introdujo en la modificación de abril de 2009, una modificación que fue promovida por las entidades financieras y que está a disposición de aquellos deudores que consideren que pueden llevar a cabo un plan de viabilidad de la empresa al margen del concurso y tratar de refinanciar su situación global para salir adelante sin necesidad de acudir al procedimiento concursal. Aquí lo que se conseguiría es evitar todas las complicaciones que conlleva gestionar la empresa estando en concurso. A veces es inevitable, pero la disposición adicional cuarta está pensada precisamente para llegar a acuerdos que gocen de protección legal. Decíamos antes que muchas veces el empresario negocia sin saber propuestas de refinanciación con las entidades bancarias que luego, aun habiendo solucionado el problema a corto plazo, se vienen en su contra, porque acaba estando en un procedimiento concursal donde se anulan esas operaciones, se generan responsabilidades. Pues los acuerdos de refinanciación que se sujeten a los requisitos de la disposición adicional cuarta estarán protegidos por la ley. Miren, para ilustrar lo que significa estos acuerdos, podemos comentar un caso real, un caso que tenemos ahora mismo en el despacho, en el que un promotor es un promotor que tiene tres promociones muy distintas. Una promoción es relativamente grande, es una promoción de 11 millones de euros. Tiene otro solar, por otro lado, que es una promoción que no ha empezado siquiera, de 4 millones de euros, y una promoción muy pequeña, que está ejecutada al 20%, todo con financiación propia, han puesto los socios el dinero, y las otras dos promociones, en cambio, tienen sus préstamos hipotecarios. La primera, la grande, está terminada, las casas ya están terminadas, tienen su préstamo hipotecario pendiente de la subrogación de los compradores, pero no hay compradores. Esa promoción vence en diciembre, la devolución del préstamo. El solar de los 4 millones, la devolución del préstamo, vence en julio del año que viene. Y la promoción pequeña no tiene préstamo. El empresario vino a vernos para que negociáramos con la entidad financiera la obtención de crédito promotor en la promoción pequeña. Y, sin embargo, cuando le preguntabas por las otras dos promociones qué pensaba hacer, no tenía ningún planteamiento. Él decía, no me preocupan, esas promociones, la grande está terminada, el solar no me han concedido crédito promotor, pues ahí está, y lo que quiero es que me den financiación en la pequeña para poder terminarla, cumplir mis compromisos con los compradores de pisos, con los proveedores, es promotor constructor. Y lo que le hicimos ver es que el problema no estaba en la promoción pequeña, el problema está en que tienes una insolvencia inminente de libro. No tienes pensado qué vas a hacer en diciembre con la devolución del préstamo principal, el de los 11 millones. En su cabeza está que, hombre, las casas están terminadas, pues se las quedará al banco y solucionará el problema en diciembre. Y en julio, con la de los 4 millones de euros, pues se quedará al solar el banco y soluciona el problema. Y esto no es así. Estábamos hablando de que la insolvencia es capacidad de pago monetaria. Tienes que tener liquidez para atender el pago. En diciembre va a tener una insolvencia actual. Y si no hace un concurso de acreedores o soluciona el problema, va a tener responsabilidades como administrador. Un administrador que es socio y que no avala ninguna deuda. Entonces, no tiene ningún sentido que se ponga en una situación de riesgo en la que vaya a asumir personalmente responsabilidades ante los acreedores cuando realmente tiene delante las herramientas que puede utilizar. Ahí es donde vamos a utilizar esta disposición adicional cuarta. Él ha entendido que no tiene sentido negociar por la promoción pequeña, sino que hay que negociar por la totalidad. El banco no va a llegar en diciembre y va a decir me quedo con las casas y no ha pasado nada. Lo que hará será ejecutar esas hipotecas y verá si finalmente se queda o no se queda con las casas o si busca reclamar al resto de la promotora por lo que no haya cobrado por la ejecución de las casas, y ahí ya habremos incumplido con la ley concursal, ya habrá responsabilidades del administrador, que es lo que se pretende evitar. Esta disposición adicional cuarta, voy a leer el apartado 1 un poco por encima para que se sepa qué es lo que regula. Lo que dice es que tendrán la consideración de acuerdos de refinanciación los alcanzados por el deudor, en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su vencimiento o bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas. Como punto de partida,
La ley lo que dice es que la negociación de un acuerdo que goce de esta protección legal que veremos a continuación tiene que suponer para la empresa una mejora. No es simplemente negocio que por una dación en pago voy liquidando la deuda. No, se trata de un acuerdo de refinanciación, de que esto no sea una huida hacia adelante por parte de la empresa, sino que ha conseguido plasmar en un acuerdo una refinanciación que mejora significativamente la situación de la empresa. Nos dice que por dos vías, o bien concediendo nuevo crédito a la empresa, en el ejemplo anterior, por ejemplo, sería que se concediera financiación para la promoción pequeña, pues que nos concedan nuevo crédito, pero también permite que ese acuerdo lo que conlleve sea prórroga de los vencimientos. Si yo tengo que pagar en diciembre, que me lo prorroguen un año; si tengo que pagar en julio, que me lo prorroguen otro año; o bien sustitución de unas obligaciones por otras. Me permitirían que, si yo tengo unos compromisos adquiridos, pues que a lo mejor puedo hacer un nuevo préstamo hipotecario que englobe todo lo anterior. El problema es que donde nos encontramos la reticencia de los bancos, en que no es una negociación libre entre las entidades financieras normalmente y el deudor, sino que existen unos requisitos legales, unos condicionantes a los que nos tenemos que agarrar si queremos contar con esta protección legal. El requisito principal es contar con un plan de viabilidad. Un plan de viabilidad que tiene necesariamente que establecer una continuidad empresarial a corto y medio plazo. Esto viene en la propia ley, la disposición adicional cuarta. No vale cualquier plan de viabilidad. Tiene que ser un plan de viabilidad que permita la continuidad empresarial en el corto y medio plazo. Y además tienen que adherirse a este acuerdo de refinanciación acreedores que signifiquen 3/5 del pasivo. Con lo cual, esto está pensado para el caso del promotor que le contábamos. Si tenemos un acreedor principal o varios acreedores principales, este es el acuerdo que hay que proponer, porque probablemente reúnan esos 3/5 del pasivo. El problema, ¿dónde entra el que no tengamos libertad absoluta entre las entidades y el deudor? En el hecho de que este plan de viabilidad y el acuerdo que se llegue entre las partes tiene que ser informado favorablemente por un experto independiente, un experto que designará el registro mercantil. Con lo cual, de nada sirve que nos sentemos con los bancos a negociar si luego finalmente lo que llevemos al registro mercantil para que nos sellen que esto cumple con los requisitos de la disposición adicional cuarta, pues que nos digan que no es razonable, o que no es viable, o que no se ve que la empresa vaya a poder cumplir con los compromisos que ha adquirido. Entonces, ese sería el requisito, junto con la formalidad de tener que elevarlo a instrumento público. El requisito esencial es contar con que un experto independiente nombrado por el registro mercantil va a avalar que los términos del plan de viabilidad son razonables.